Estamos de regreso con más informaciones en la edición matutina de Next Noticias y KW Continente. Entramos en el análisis internacional, ingeniero, porque una tormenta está afectando fuertemente la ciudad de Nueva York. Ya el presidente John Biden ha decretado este estado de emergencia. Lo mismo le está sucediendo con esta tormenta a Japón y Estados Unidos, y China también, que ya han causado la muerte de varias personas. Y Mike Pence dice que no va a correr a las presidenciales de Estados Unidos en el 2024. Buenos días, José Luis. Buenos días, ingeniero. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. A nombre de este colectivo, esperamos que todos hayan pasado una feliz Navidad y que hayan disfrutado con su familia. El regalo es importante, pero el mejor regalo que usted le puede brindar a sus seres queridos es decirles que los ama. Ese es el mejor regalo. Correcto. No cuesta nada, pero es el más profundo de los regalos. ¿Cuánto le cuesta a la gente decir, te amo, ah? No, te quiero. Dígale a sus hijos. No, te quiero es una palabra que usted lo usa mucho. Es te amo. Es una palabra mucho más profunda. Hoy, solo quiero destacar como nota luctuosa, este 27 de diciembre, algunos eventos que usted debe tener en la mente. En el plano nacional e internacional, en un mes como diciembre, un 19 de diciembre, murió ese gran panameño, Gabriel Lewis Galindo, ministro de Relaciones Exteriores, un gran empresario industrial, un gran amigo. Además de eso, fue el embajador estrella en el desarrollo de los tratados Torrijos-Carter, siempre acompañado de esa gran dama, doña Anita de Lewis. Y el 25 de diciembre murió uno de los grandes dirigentes de América Latina. Allá por el 2010, Carlos Andrés Pérez moría en la soledad en un hospital en Miami-Dade con una tos que no lo dejaba tranquilo y en la más absoluta pobreza. Pasaría un año allá antes de ser enterrado en su amada Venezuela. En estos días perdimos a dos panameños, entre ellos Miguel Ángel Candanedo, Sí. politólogo, político, pensador, profesor, un patriota. Se nos fue ese gran defensor de los derechos de los panameños y un gran amigo y un gran participante aquí Sí, en de estas aquí, discusiones muchas veces. con nosotros, el profesor, a su familia, nuestras condolencias. Y también perdimos un gran músico, Camilo Azuquita, de Colón. Conocido, ese es su nombre artístico. Su nombre es Luis Argúmedes Guido. Camilo Azuquita, sí, uno de los grandes intérpretes de la música popular panameña. Le menciono dos panameños en diferentes campos de la cultura y del pensamiento que jugaron un papel importante en nuestra vida, recordados todos. Y Lucy Quintero, que sufrió un infarto en plena Navidad, sí, que se mantiene hospitalizada. Bien. A todos ustedes a cuidarse mucho porque la COVID-19 está aquí y nos está golpeando duramente. Algunas noticias para que usted lo ponga en contexto todo que están pasando. Aquellos que nos están preguntando qué está pasando en Minera, Panamá. Ahora le tenemos una noticia al respecto en sentido positivo. El CEO Tristán Pascual se encuentra en Panamá. Se entrevistó ayer, eso de las 11 de la mañana, él y su equipo, con el equipo panameño, encabezado por el ministro de Comercio de la República de Panamá, por varias horas, y ya veremos los resultados. Están en proceso de negociación para resolver los conflictos existentes. Ahora le hablo un poco más sobre ello. Yo quisiera que usted tuviera en la mente varias cosas. Uno, la terrible tormenta de invernal que afecta Norteamérica. Y cuando hablo de Norteamérica me refiero a Canadá, Estados Unidos y una parte de México. Se ha convertido
en una terrible tormenta casi catastrófica. Sí. 60% del territorio de los Estados Unidos, de Canadá, están afectados por esta tormenta que tiene, entre otros componentes, el vórtice polar. Es una tormenta que en el estado de Nueva York, en su capital, Buffalo, es la capital. Acostumbrada en esa área al frío, bueno, las temperaturas llegaron a menos 45 grados centígrados. Imagínense ese frío. Y en muchas partes del noroeste de los Estados Unidos el frío era increíble. El frío llegó a bajar hasta Florida, Texas, con menos 8 grados centígrados. Una terrible tormenta que en los cálculos entre Canadá y los Estados Unidos se reportan cerca de 60 muertos, por lo menos que se han podido determinar. Se espera que haya, desgraciadamente, más personas que hayan muerto por esta terrible tormenta de frío que azota con dureza. La nieve llegó hasta 50, 60 centímetros y se espera que durante los próximos días comience a disminuir, pero se espera en Nueva York unos 30 centímetros adicionales de nieve en un frío infernal. Parece una contradicción. Sí, que decía el gobernador que esas tormentas tenían más de 30 años que no se vivían, de esa magnitud. Es quizás la tormenta más grande que haya afectado en este siglo, por siglos, en Estados Unidos. También esto ocurrió, el frío está ocurriendo en Japón, en donde cerca de 20 personas ya han muerto por este frío. Y en otros lados, como Filipinas, hay inundaciones, hay frío en algunas áreas y hay un calor enorme en Panamá. Ayer, sí, un día muy caliente. Extrema, caliente. Bueno, esos son reflejos de las cosas que están ocurriendo. Ese es un punto de vista climático. Fíjese algunas cifras que le voy a dar, porque a lo largo de esta semana vamos a hacer algunos análisis de cómo está la economía global. Voy a hablar de las 3 grandes potencias y voy a hablar de Panamá para que usted ponga qué hemos hecho los panameños en este año 22 y si debemos o no sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho en medio de todo esto. Bien, le doy algunas de las cifras que usted debe tener, por ejemplo. Le voy a comenzar con los Estados Unidos. En los Estados Unidos es una cosa impresionante lo que está ocurriendo. La economía anualizada, el crecimiento anualizado de los Estados Unidos alcanzaría el 3,2% incluyendo diciembre. Más de 196 millones de personas salieron a comprar en el Día de Acción de Gracias, el viernes siguiente. O sea, jueves de Acción de Gracias, el viernes, en esa compra de los viernes, después de Acción de Gracias, más de 196 millones. El índice de confianza de los consumidores ha aumentado enormemente en los Estados Unidos durante el mes de noviembre y diciembre. A pesar de todo esto, de la tormenta, hubo reservaciones enormes por todos lados, pero mucha gente se movilizó con muchas dificultades en este fin de año y el cierre será espectacular para los Estados Unidos. El desempleo en los Estados Unidos se encuentra en su lugar más bajo de los últimos 50 años. Sin embargo, en la población, la inflación ha venido cediendo. ¿Se acuerda que hay inflación de hace 8 meses en los Estados Unidos que llegó casi como al 9%? Bueno, se sitúa como en 6,7%, va a ir bajando por el aumento de las tasas de intereses, pero el desempleo ha caído. Está en su nivel más bajo de sus últimos 50 años. Es un comportamiento interesante, pero el comportamiento que le quiero señalar es que a pesar de todo ese que usted siente en los Estados Unidos, hay en la gente la sensación de temores. ¿A qué le tienen miedo los Estados Unidos, los norteamericanos? Los estadounidenses, en particular, porque estoy hablando de los Estados Unidos. Le tiene miedo a la recesión que no se ha producido, pero está ahí, está en la mente de la gente. Le tiene miedo a la inflación, que golpeó duramente, pero que ahora mismo ha bajado. Le tiene miedo al futuro. Estamos frente a un futuro incierto, pero los números de los Estados Unidos son extraordinarios. Si usted lo compara ahora con las otras potencias, voy a tomar por ejemplo China. Les recomiendo que se lean el artículo del premio Nobel laureado de Economía Paul Krugman, que apareció en el New York Times, sobre la República Popular China, en donde Paul Krugman hace un análisis
del desarrollo de China, el comportamiento de la economía china, y ya dice que no son las ratas de crecimiento, esas gigantescas que nosotros vimos durante 40 años y que convirtieron a China en la segunda economía más grande del mundo. Según Krugman, este desarrollo económico no será tan vertiginoso en los últimos años y explica por qué. Entre ellos, explica que esta actual situación de la COVID, que está golpeando duramente a la República Popular China, millones de personas infectadas, pero además de eso, la política de encierro, el retroceso, según Krugman, en las políticas económicas de apertura, de libertad, y que han puesto el puño duro sobre las empresas tecnológicas. Además de eso, el desastroso desempeño de la industria inmobiliaria, que representa uno de los grandes componentes del Producto Interno Bruto, 32% del PIB de China está en este sector, que se encuentra en este momento atrapado en una de las crisis financieras más grandes y de las deudas gigantescas de esos conglomerados que están entregando, si entregan edificios de mala calidad. La crisis bancaria que ha afectado a la clase media hace pensar que el crecimiento de China no será tan rápido y que esos cálculos que en el 2023, que en el 2025, que en el 35, que en el 40 China sobrepasará a los Estados Unidos, según Krugman, eso no va a pasar. ¿Y con el COVID? Porque además complica. se están introduciendo políticas de restricción a las reformas económicas. Y como consecuencia de todo eso, ahora lo señalo yo, no Krugman, cada vez que usted ve esto en China, ¿usted qué ve? Política exterior dirigidas a expresar el poder militar chino como un mecanismo de distracción, a utilizar el nacionalismo como elemento de aplacar. Recuerde que en China hubo levantamientos fuertes por la política de cero COVID, por los problemas de derechos humanos, los problemas que pasaron en Hong Kong. Y entonces ahora usted ve una política contra Taiwán, un problema con la República de la India, y ve las fuerzas chinas moviéndose junto con las fuerzas de la Federación Rusa contra Japón. Entonces todo esto tiene un interés, desviar parte de la atención y poder utilizar el nacionalismo como elemento de cohesión. Recuerde que China es un país de más de 1.400 millones de habitantes. Es complicado el manejar un país de esa naturaleza. Mientras esto está ocurriendo en China, en Rusia, la economía se desploma. Todos los desplantes del señor Vladimir Putin, todos sus ataques, observe sus ataques violentos contra Ucrania, destruyendo la infraestructura eléctrica y la infraestructura de agua y productiva, también se reflejan en Rusia, no por ataques de Ucrania. La infraestructura eléctrica de Rusia es un desastre, igual que la infraestructura de servicios públicos de agua, por ejemplo. Y hay ciudades importantes de Rusia, incluyendo Moscú, que se encuentran afectados por el frío porque no hay luz. Porque la corrupción no solamente ha afectado la capacidad de Rusia militarmente de responder a Ucrania y responder a la solidaridad de Europa con Ucrania, que ha demostrado que el ejército ruso no era tan poderoso como decía Putin, pero la economía viene en decrecimiento y este país monoexportador ahora busca fórmulas de querer exportar gas a Europa, después que políticamente decidió no exportar. Entonces Rusia tendrá un crecimiento en negativo, es decir, está en recesión. Y tendrá que reportar una guerra que ya está en su 11º mes, 306 días de guerra, no le han dado a Putin la victoria que él creía que iba a tener. Y entre amenazas y no amenazas, promete ahora negociaciones. Si usted compara esto que le estoy dando, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Alemania, Europa tendrá mayor capacidad de reponerse. Es más, se ha convertido en una gran exportadora de alimentos. Los Estados Unidos, mira el comportamiento de Canadá. Y México, el presidente López Obrador, tiene unos buenos índices de aceptación a pesar de que tiene un problema serio en el desempeño de la economía. Compare esto ahora con los números que le voy a dar de su país, el nuestro. La República de Panamá terminará el año 22, en nuestras estimaciones, con un crecimiento superior al 9%.
Probablemente se mueva el crecimiento entre 8, 9,5, nosotros calculamos que será 9,5 porque el acumulado en los últimos 9 meses es casi de 10 a 11%. Y este trimestre la economía se ha comportado muy bien, la capacidad de las compras. La semana pasada esto era movilizaciones, el volumen de compra. Entonces la inflación de Panamá, hoy veo una publicación en los medios de comunicación, es la más baja del continente y una de las más bajas del mundo. Lo calculan en 1.7, pero está hasta septiembre. Anualizado probablemente lleguemos a 3%, 3,2% de inflación, siendo el crecimiento de Panamá y la inflación la más baja de la región. Y además ha habido una reducción importante en el desempleo, que comenzamos en el año 22 con una alta tasa, 11%, y estamos como en 8.9, 9%, en un dígito. ¿Y por qué la inflación es tan baja en la República de Panamá? Por muchas razones. Entre una de ellas es que el dólar se mantiene fuerte. Y un dólar fuerte hace que nosotros compremos más barato. En Colombia, en Perú, en Europa, etc. Y la inflación en Panamá se mantiene baja. Entonces la economía nuestra, siempre recordando que tenemos problemas estructurales. No hay ninguna otra forma en Panamá de resolver mejor el desempeño de la economía que generando más empleo, particularmente hacia la juventud, porque el 9% es el promedio, pero en ese promedio el desempleo de los jóvenes es más alto. Todo esto para decirle que en materia de la situación general, en Ucrania la situación sigue igual, un frío inmenso. Putin amenazando, mientras Putin habla, de negociaciones con Ucrania y sus aliados, su ministro de Relaciones Exteriores amenaza con tomar medidas en las 4 regiones que dicen que dominan, que no dominan. La iniciativa en el territorio, en la guerra terrestre, es difícil en el norte, pero está Ucrania en la ofensiva, en Crimea, en Gerson. Y lo que hace Putin es bombardear, pero se está quedando sin municiones. Y es un problema. La guerra va a seguir. Pero lo importante es que usted mire nuestro continente. Si usted mira la región latinoamericana y la compara con Panamá ahora, observe los indicadores que le voy a dar. Uno de los grandes problemas de nuestra región es que no se ha recuperado de la COVID-19. Y los efectos de la COVID-19 afectan a Inglaterra, por ejemplo, Argentina, con una inflación de casi 100%, con una fractura social y con elecciones presidenciales en el 23, en octubre. Y en esas elecciones presidenciales, no tenga la menor duda que va a correr Cristina Fernández de Kirchner, una poderosa contendiente, y alguien de Macri o Macri mismo irán a ese proceso electoral en un país sumergido en una crisis política y social enorme. En Chile, el presidente se encuentra enfrentado a una alta inflación de 9,6%, a un bajo crecimiento, y en el caso del cobre, la empresa Codelco, que es la empresa del Estado, el director de Codelco declaraba este fin de semana que los rendimientos, la tasa de rendimiento, de productividad de la mano obrera había caído drásticamente. Mientras lo contrario ocurría en Ecuador, que ha exportado más cobre, pero que se enfrenta a una crisis de seguridad, de ingobernabilidad, de no control del Parlamento, que pone en jaque al presidente. La inflación más baja de esa región la tiene Bolivia, pero se encuentra sumida incluso en luchas internas entre el presidente Arce y Evo Morales. En Perú no hay gobierno. En Perú la crisis estructural monta todo. Paralizada la industria minera, paralizada la industria en general, y no hay ministro. Uno no sabe con quién bregar porque nadie manda. No. En Venezuela, el señor Maduro, en esas cosas que le dio hace varios años, decía que el Mr. Bigote es el que regala juguetes. Mire, las locuras. Venezuela se encuentra en la crisis más profunda que usted se puede imaginar. Un éxodo de más de 7 millones. Y Petro, jugando a la izquierda, pone en peligro el crecimiento y estabilidad de Colombia. Yo creo que Colombia necesita reformas y cambios importantes, sostenibles en el tiempo, pero con claridad.
hacia dónde vamos. Y Brasil, el presidente Lula da Silva tomará posesión el 1 de enero, pero hay intentos golpistas, hay bombas puestas. Incluso que detuvieron a un hombre sí, ayer. Sí. Y cerca de Brasilia, Sí. ¿no? Donde tomará posesión este 1 de enero Luis Ignacio Lula da Silva en la economía más grande. Y nuestra región centroamericana tendrá elecciones, habrá elecciones en Paraguay el 23 y habrá elecciones en Guatemala en julio. Entonces, todo este proceso de América Latina, entre inflación, temores, un dólar fuerte, tasas de crecimiento, tasas de interés alta, pone un panorama duro para el 23. En el mundo en general, en la región en particular, y uno de los mejores comportamientos de la economía lo exhibe la República de Panamá, que se enfrenta esta semana a la toma de decisiones. A la vuelta, les quiero hablar de la economía panameña ahora sí y el efecto de este problema de minera, cómo afecta, cómo se mira todo esto, y que arrancamos la próxima semana el proceso electoral que tomará velocidad y que tendrá un efecto en el comportamiento de la economía. Por eso que debemos valorar positivamente la reunión que pasó en el día de ayer. No le podemos adelantar los avances, pero el hecho de que se dé la reunión entre Minera Panamá y poder resolver uno de los principales problemas de la economía para poder entrar en el 23 con fuerza es un paso importante. A la vuelta le hablaremos de eso, de la situación política partidaria, del Tribunal Electoral y qué va a decidir con cambio democrático. Y todas esas cosas que a usted le interesan.